Yo anoté aquí lo que quiero mostrarles. Si logramos ser fiel al Señor, hermanos, ni el infierno, ni ni ningún poder puede destruirnos. Si está claro, hermano, no importa cómo lo planifique el mismo diablo, saldremos victoriosos. Adorado sea Dios. Entonces, mis amados hermanos, que podamos amar a Dios. Una cosa es venir a la iglesia y felicito a los hermanos por venir a la iglesia, pero otra cosa es amar al Señor. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Mis amados hermanos, no es esa la predicación, pero quiero decirles lo siguiente. El Señor es detallista. A Él le gusta que le sirvamos con delicadeza. A las 9:30 iniciamos el culto, que ya lo iniciemos prendidos. Si está claro, hermanos, sí, que no lo iniciemos fríos, sino que todos ya hayamos orado, hayamos venido, nos hayamos arrodillado, hayamos orado. Y la esperanza de este país es si nosotros verdaderamente amamos al Señor. Desde el sábado prepárese para venir el domingo. No salga corriendo el domingo. ¿Sí? Prepare, ojalá, su vestidito, todo para el domingo, para que llegue temprano a la iglesia, porque hay que adorarlo. Si está claro, hermanos, el servicio que usted le presta a Él debe ser especial. Si está claro, hermanos, que de tal manera que el Señor pueda decir gracias. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Bien, mis amados hermanos, hoy yo quiero hablarles sobre el tierno cuidado de Dios con su pueblo. Él es, como vamos a ver, él no pasa minutos. Él lo ama a usted y a mí. Y si le damos amor, Él se manifiesta. Si está claro, mis amados hermanos, Él nos ama. Le molesta, por eso le molesta tanto el frío, el tibio. Él quiere un amor ferviente de él para acá y de nosotros para allá. Si está claro, esa es la forma como Dios verdaderamente obra. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Entonces yo quiero hablarles hoy sobre el tierno cuidado de Dios y quiero basarme en el libro de Esther. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me quiero referir en el libro de Esther, mis amados hermanos? Porque ahí vamos a ver que Dios es Dios. Alabanzas al Señor y ama a su pueblo. Ahora, esta historia se da en el tiempo en que históricamente se están cumpliendo los 70 años del pueblo judío. O sea, cuando el pueblo judío le falla a Dios, Dios lo castiga. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, pero Dios no quiere que nadie castigue a Israel. Si está claro, mis amados hermanos, si alguien se mete con Israel o se mete con el cristiano, no quiero estar en ese pellejo. Si está claro, mis amados hermanos, porque el Señor defiende a sus hijos. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces este pueblo estaba en cierto aspecto preso allá en ese imperio, en ese gran imperio. Ahora, había en ese entonces ese imperio que era muy poderoso. Y ese imperio era el imperio persa, un imperio que en ese entonces prácticamente dominó el mundo. Ahora, en ese imperio había muchísimos judíos, porque muchos estaban por motivo de la reclusión de los 70 años. Estaba casi para cumplirse. Lo que pasó en Esther era casi en el tiempo en que ya estaban casi para salir el pueblo de Dios de la reclusión de los 70 años, porque estuvo 70 años prácticamente preso en ese imperio. ¿Por qué? Porque había pecado contra el Señor y el Señor había castigado al pueblo. Ahora, en ese vasto imperio, por la providencia de Dios, una niña judía llamada Esther llegó a ser reina. Si está claro, mis amados, no vamos a ver todo el proceso de ella, porque esa no es la idea. La idea es mostrar cómo el Señor se manifiesta en los tiempos difíciles en que pasa el creyente. Ahora bien, mis amados hermanos, en este momento provisional, yo quiero que los hermanos graben con cuidado. Aparecen 4 personas que son vitales. ¿Cuáles son esas 4 personas? El rey, un rey que se llamó Asuero.
En la historia no aparece Asuero. En la historia, posiblemente Asuero, posiblemente el Señor aparece en la palabra porque posiblemente es la parte hebrea o qué sé yo, porque en la historia aparece ese Jerjes primero o Jerjes segundo. O sea, asimilan a Asuero a uno de ellos. Ahora bien, pero en la palabra aparece Asuero. Ahora, también aparece un señor llamado Amán, o sea, enemigo de los judíos, y prácticamente era el mismo diablo. Ahora, y aparece un señor muy, muy humilde llamado Mardoqueo. ¿Sí? Un judío muy humilde llamado Mardoqueo. Y obviamente aparece la reina Esther, ¿sí? Una niña judía que llegó a ser reina en ese imperio. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿quién era Esther? Era una niña judía huérfana de padre y madre que su tío la adoptó como si fuera su hija. Porque hermanos, nosotros criticamos a Israel, pero ese pueblo ha sufrido mucho. Cada vez que le ha fallado a Dios, Dios lo ha castigado. Igual que el creyente. La palabra dice que el Señor al que ama, ¿qué dice? Castiga. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? ¿Por qué? Porque el creyente verdadero es educado por Dios. Me acuerdo, mis amados hermanos, yo evito discutir porque aprendí eso del hermano Gigi Ávila. El hermano Gigi Ávila dice que alguna vez cogió un taxi y el taxista, ustedes conocen algunos taxistas, no todos son así, pero algunos son ventajosos. Y el hermano Gigi Ávila discutió con el taxista, no sé hasta dónde. Y el hermano dice que por la noche sintió que le daban unos fuetazos duros. Y dice que el Señor le dijo, para que no vuelva a discutir. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Entonces, ese es el cristiano. El cristiano verdadero es corregido por Dios. Cuando usted dice una grosería, por decir algo, si es un cristiano verdadero, va a sentir el bajón. El Espíritu Santo le va a decir, hablaste mal. Y usted lo siente. Y si es verdadero, usted corrige. ¿Sí? Un verdadero creyente, mis amados hermanos, no sigue pecando, no practica el pecado, porque le duele pecar, porque siente que el Señor se disgusta y usted siente el bajón. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Que Dios nos ayude para entenderlo. Entonces aquí, mis amados hermanos, aquí esta niña que fue adoptada, huérfana, pero fue adoptada, la adoptó su tío. Mire, principiemos a mirar la palabra. Mire, Esther capítulo 2, del 1 al 7. Menos mal que tenemos el videobin que nos ayuda. Adorado sea Dios. Vamos a ver. Esther capítulo 2, versículo 1 al 7. Esther capítulo 2, versículo 1 al 7. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti, así se llamaba la reina anterior, y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Versículo 6.
el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos, o sea, fue llevado preso, que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Versículo 7, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, así, Hadasa, nombre hebreo, pero en Babilonia o en el imperio le cambiaron el nombre y le pusieron Esther. Ahora, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. O sea, era huérfana de padre y madre, porque seguramente sus padres murieron posiblemente en ese transporte, hermanos. Ese transporte desde Jerusalén hasta Babilonia era algo verdaderamente terrible. Ahora bien, pero ella era huérfana de padre y madre, pero su tío sobrevivió al problema y la adoptó como hija. Y llegó a ser reina del imperio. Adorado sea Dios. Ahora bien, hermanos, ¿qué hacía Mardoqueo? Cuando ya ella era reina, se ponía a la puerta de la casa real para saber cómo iba su hija adoptiva. El hombre se sentaba en la puerta parece que no solo se sentaba él, parece que muchas personas se sentaban, pero él también se sentaba ahí, en la puerta de la entrada del reino o de la casa del rey. Miremos ahí en el capítulo 2, versículo 19. Capítulo 2, versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que Mardoqueo, lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Ahora bien, mis amados hermanos, aquí pasa algo especial, ¿sí? Algo especial que, bueno, miremos, leamos el versículo 21. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, o sea, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Es decir, estos dos eunucos querían matar al rey, en otras palabras. Ahora, versículo 22. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 12 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. ¿Qué pasó aquí, mis amados hermanos? Mardoqueo estaba ahí en la puerta y extrañamente se dio de cuenta que estos 12 eunucos querían matar al rey. Y él le dijo, obviamente a él no le convenía porque la reina era su hija. Entonces él informó a la reina y la reina le informó al rey y como dice la palabra, quedó escrito en el libro de las memorias. No se les olvide ese acto. ¿Por qué? Porque yo les voy a mostrar actos separados, pero después, extrañamente, Dios, hermano, que no pasa nada no pasa nada que Él no esté pendiente, después los une todos. Adorado sea Dios. Ahora bien, hermanos, entonces que el Señor nos ayude. Ahora, entonces él se ponía a la puerta, como ya leímos, mis amados hermanos, y se informó del caso. Ahora bien, pasado el tiempo, Asuero, más claro, pasado el tiempo, pues recuerden que les dije que habían varias personas. Estaba el rey, estaba un señor que era el mismo diablo,
estaba Mardoqueo y estaba la reina. Hubo un tiempo en que el rey subió al hombre que era enemigo de los judíos, le dio poder. Miren capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1 dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Ahora, es importante que aquí dice que era Agageo. ¿Recuerdan los hermanos por qué el Señor quitó a Saúl? Porque Saúl no cumplió. El Señor le dijo: destruya ese pueblo. No deje ni niños, no deje vacas, no deje nada vivo, porque todo está contaminado. Pero Saúl no cumplió. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Aquí vemos un representante de ese pueblo que Saúl no destruyó, ¿no? Cuando Dios quería destruirlo. Ahora bien, entonces, noten que, hermanos, lo voy a volver a leer para que vean el puesto que le dio el rey a este hombre malo. Dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. O sea, le dio un cargo verdaderamente alto. Ahora bien, mis amados hermanos, pero este hombre se parecía excúsenme que ponga un ejemplo. Este hombre se parecía al rey de Corea del Norte. ¿No lo han visto? Al rey de Corea del Norte. Todo el mundo tiene que rendirle pleitesía, es absoluto, ¿sí? Este hombre era así, también orgulloso, como todo hombre demoníaco. Miren el capítulo 3, versículo 2, dice: y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Entonces, ¿por qué? Porque el judío, mis amados hermanos, no se inclina ante hombres. Ellos se inclinan únicamente ante Jehová. Así son los judíos. Si está claro, mis amados hermanos. Si se inclinan ante hombres, lo toman como si fuera, ¿cómo se llama eso? Cuando se adora a un ídolo. Idolatría, si está claro, mis amados hermanos. Entonces ellos no se inclinan ante hombres. Y este hombre era así. ¿Sí? En otras palabras, fiel a sus principios. Ahora bien, mis amados hermanos, y obviamente cuando hay un hermano fiel, no falta un chismoso de mala fe. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, que lo critica. Entonces aquí tampoco faltó los chismosos de mala fe. Miren ahí en el capítulo 3, versículo 3, dice así. Y capítulo 3, versículo 3 dice: y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaban a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Versículo 4. Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán. Le dijeron: oiga, mire, él no se inclina, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Hermano, si quieres ser fiel, vas a ser probado. Si quieres ser fiel, vas a ser probado. Si ve que estos hombres, ¿qué hicieron? Vamos a decirle al duro para ver si él es capaz de mantenerse. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Ahora bien, versículo 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Era orgulloso. Versículo 6. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo. Dijo: ¿para qué pongo mano en este hombrecito que no vale mayor cosa? ¿Sí? Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era su pueblo, cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. O sea, ¿qué dijo Amán? No, ¿para qué le pongo la mano a este pequeñito?
le voy a poner la mano a todo el pueblo. Póngale posiblemente 1 millón de personas, ¿sí está claro? Entonces el propósito era, acabémoslo de una vez, ¿sí? Ese fue el propósito de este hombre. Ahora bien, hermanos, entonces buscó hechiceros para que le dijeran en qué día debía matarlos a todos. Vean el versículo, capítulo 3, versículo 7. Dice, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán. O sea, en otras palabras, buscó hechiceros que le dijeran, bueno, ¿qué debo hacer cada día? ¿Y cómo me sale cada día? Lo que los mundanos utilizan, que se llama horóscopo. ¿Sí está claro? Que ojalá los hermanos no usen eso, ¿sí? Porque eso realmente, primero es falso y segundo es hechicero. Mis amados hermanos, nosotros somos bendecidos y si buscamos a Dios no hay diablo que nos dañe. Adorado sea Dios, no importa el día que sea. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces vuelvo a leerles. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es la suerte delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. En otras palabras, los hechiceros le dijeron, si quiere matar a los judíos, debe hacerlo en el mes 12º. Aquí estamos hablando en el primer mes, llamémosle con nuestro propio idioma, llamémosle enero, ¿sí? Y los hechiceros le dijeron, y prepare todo para el mes 12º, es decir, para el 12. En otras palabras, más o menos diciembre, ¿sí está claro? Y como vamos a ver, era para el 13 de diciembre. O sea, el 13 de diciembre mataban a todos los judíos, ¿sí? Según este señor. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces quedó resuelto prácticamente por los demonios que el 13 de diciembre, llamémoslo así, morían todos los judíos. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿qué hizo el hombre para poder lograr eso? Miremos el capítulo, que lo diga la palabra, capítulo 3, versículo 8. ¿Qué buscó el hombre para que eso se diera? Dice, y dijo Amán al rey Asuero, o sea, fue donde el rey, y como tenía poder, ahora, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Y sus reyes son diferentes de las de todo pueblo, porque así es. Y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir, nada menos. ¿Sí? Versículo 9. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Versículo 10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Versículo 11. Y dijo, la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parezca. Casi nada. Le dijo al mismo diablo, haga lo que quiere con ellos. Versículo 12. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero del día 13. ¿Recuerdan que les dije? Enero 13. Así, yo no sé por qué a los demonios o a los hechiceros les gustan mucho los días 13. Ahora bien, vuelvo otra vez. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, casi nada, a los sátrapas querían decir gobernadores, ¿sí? Bueno, y sátrapas del rey, y a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, y a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Es decir, que no podía abrogarse.
O sea, esta ley tenía que cumplirse. Esa es la idea. Ahora bien, ¿sí? Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar, y oiga esto, y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, o sea, el día 13, ¿sí? En el día 13 del mes duodécimo. Si está claro, mis amados hermanos, en un solo día tenían que acabarlos. Ahora, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Oiga eso, mis amados hermanos. Versículo 14. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día, para matar a los judíos. Versículo 15. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y ojo a esto, y ojo a esto. Y el rey y Amán, ¿qué hicieron? Se sentaron felices a tomar trago. ¿Sí? Sí, así lo dice. ¿Sí? Pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Ellos estaban, mátelos, y se pusieron a tomar trago felices. ¿Sí? Pero la sentencia no era juego, era real. ¿Sí? Y lo que el rey sellaba con su anillo no podía ser abrogado. O sea, el problema era verdaderamente grave. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces aquí aparecen las dos personas que parecen insignificantes. Aparecen personas insignificantes, me pareció a mí, ¿no? En comparación con el poderoso imperio. Ahora, ¿quiénes eran esas personas aparentemente insignificantes? Mardoqueo, ¿sí? El judío, ¿sí? Y la reina Esther. Miremos, mis amados hermanos, adorados a Dios. Pero, ¿qué era lo grande de estos insignificantes? Que sabían orar al Dios, ¿sí? De los judíos. O sea, en otras palabras, que sabían clamar a nuestro Dios, adorado sea Dios. Y eso era lo que hacía diferencia. Ahora bien, mis amados hermanos, miren el capítulo 4, versículo 1. Dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos. Se vistió de cilicio y de ceniza, porque amaba al pueblo. Y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Este hombre amaba al pueblo. Y dijo, uy, nos van a matar. ¿Sí? Y como podemos ver más adelante, no se preocupaba tanto por él, sino por el pueblo. Versículo 2. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey y con vestido de cilicio. Versículo 3. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamento, cilicio y ceniza. Era la cama de muchos, oiga eso, porque no era juego. Versículo 4. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Alabanzas al Señor. ¿Por qué? Se vistió de cilicio porque, mis amados hermanos, amaba al pueblo. Por eso hay muchos hermanos que pasan por pruebas. Por eso la palabra dice que debemos orar los unos por los otros. Por ejemplo, cuando usted se pone a orar, si hay un hermano en problema, puede que el Señor se lo traiga a la mente. Ore por él. ¿Sí está claro, hermano? Por decir algo, usted está orando y se acuerda de la hermana, por decir algo, Alicia. ¿Qué le está diciendo Dios? Ore por ella. Así se mantiene el pueblo, mis amados hermanos, orando los unos por los otros, adorado sea Dios. Ahora bien, entonces, ¿qué hizo Mardoqueo? Informó a la reina del problema. Miren el capítulo 4, versículo 5, dice, entonces Esther llamó a Atac,
uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a, a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, salió pues Hatat a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Versículo 3. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Yo me pregunto, ¿cómo supo de la plata? Algún eunuco estaba ahí y también le contó. Versículo 8. Y le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle e interceder delante de él por su pueblo. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿qué hizo Hatat? Vino Hatat y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Por lo menos la informó. Ahora, pero ella no podía entrar a ver al rey. Eso era la orden, no podía entrar si el rey no la llamaba. Entonces, miren el versículo 10, dice, entonces Esther dijo a Hatat que le dijesen a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo que a quien el rey extendiese el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Adorado sea Dios. Pero ¿qué pasaba con Mardoqueo, mis amados hermanos? Mardoqueo era determinante. Era de esos hombres que saben que cuando hay que hacer las cosas, hay que hacerlas. Y si cuando nosotros tenemos que hacer las cosas, no las hacemos, y especialmente para ayudar al pueblo de Dios, Dios busca a otra persona. Si está claro, hermano, porque Dios es Dios. Alabanzas al Señor. Miren qué le contesta Mardoqueo. Miren el versículo 13. Miren el versículo 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Él dice quién sabe, pero Dios no dice quién sabe. Dios sí sabía por qué le había puesto ahí. Adorado sea Dios, ¿no? Porque Dios no se equivoca. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces, ¿qué le dijeron a Esther? Dice, le informaron y lo que él dijo. Bueno, quizás para este momento ha sido puesta. Versículo 15. Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, no, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Adorado sea Dios. Yo anoté aquí, mis amados hermanos, entra en acción aparentemente la niña huérfana, ¿sí? Guiada por el Espíritu y con corazón de león. Vamos a ver que así era, ¿sí? Debía ser muy bella. Ahora, como todo creyente verdadero, cuando es retado por el diablo. Mis amados hermanos, el verdadero creyente, cuando entra en pruebas, se crece. Ese creyente que entra en pruebas, ora, ayuna, clama, y usted lo ve sonriente. Adorado sea Dios, aunque esté pasando por pruebas. Ese es el creyente, mis amados hermanos. Los creyentes
yo le he llamado de sangre azul. ¿Qué quiere decir de sangre azul? Eh, tienen sangre de reyes. Yo les he contado lo de los toros, sí, quizás los hermanos se acuerdan que le he contado lo de los toros. Uno dice, bueno, ¿por qué hacen esos toros de lidia? Eso es algo feo, cómo los maltratan, ¿sí? Pero no maltratan a cualquier toro, son toros de lidia. ¿Qué son toros de lidia? Toros que aguantan mucho dolor y el dolor los enfurece. ¿Sí? ¿Cómo prueban si es de lidia? Cuando ustedes ven que generalmente son todos cebudos, o sea, que tienen un cebo, ¿no? En el lomo. Ahí están prácticamente todos los nervios del toro. Cuando le pullan eso, debe doler mucho al toro. Si lo pullan ahí y el toro no es de lidia, se cae. El toro no resiste, tienen que sacarlo. ¿Sí? Los que aguantan son los toros de lidia. Los creyentes son como toros de lidia, mis amados hermanos. Cuando llegan las pruebas y los problemas, se crecen y adoran a Dios y buscan su presencia. Adorado sea Dios, que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Ahora bien, entonces, mis amados hermanos, vemos que Esther le dijo, entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a ayunar, entraron a ayunar 3 días, ¿sí? Prácticamente todo el pueblo buscando al Señor. Ahora bien, hermanos, y ojo a esto, aquí inicia la sutil pero poderosa mano de Dios para salvar a su pueblo. A pesar del plan macabro que estaba muy perfectamente hecho. Ahora bien, miren mis amados hermanos, capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1 dice, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real. Oiga eso. Y entró en el patio interior de la casa del rey, cual bella debía ser, y se vistió con su vestido real, después de buscar a Dios 3 días. Aconteció que al tercer día se vistió Esther de su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Quizás Dios lo puso en el lugar preciso. Versículo 2. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Casi nada. Versículo 4. Y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Versículo 5. Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Versículo 6. Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Versículo 7. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé. Y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, pienso yo, ¿qué hizo en la noche? Porque le dio hoy el banquete y le dijo, mañana los espero. ¿Qué hizo en la noche? Lo que hace todo creyente, hermanos. Señor, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Con absoluta seguridad hasta que recibió luz. Ese es el creyente. Hermano, cuando estamos en prueba,
necesitamos esa dirección perfecta. Y cuando tenemos esa dirección perfecta, nada falla. Adorado sea Dios. Versículo 9. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba, ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Versículo 10. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer. Versículo 11. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que había honrado con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Versículo 12. Añadió Amán, también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Versículo 13. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Le caía muy gordo. Versículo 14. Y le dijo Zeres, su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. La mujer también no era cualquier cosa, parecida, ¿no? Prepararon la horca, mis amados hermanos, ¿sí? Por decir algo, hoy preparó la horca, ¿sí? Hoy preparó la horca y parece que era un buen trabajador. Y mañana él quería estar. No solo quería estar, vamos a ver que estuvo madrugado. Iba a hablar madrugado con el rey para decirle, colguémoslo. Y después iba a entrar al banquete que le tenían preparado. O sea, él quería que antes del banquete lo quedara ahorcado. Si está claro, mis amados hermanos, esa era la idea. Pero alguien ha dicho, mis amados hermanos, que Dios nunca llega tarde. Él está pendiente de nosotros. Cuando usted se acuesta, Él está pendiente. Y cuando se levanta, Él está pendiente. Adorado sea Dios. En aquel día vamos a ver que muchas veces Dios, posiblemente por minutos, nos libró de un cáncer o nos libró de cuántas cosas. En ese día sabremos, porque hay un libro escrito para cada uno de nosotros. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces mañana en la madrugada iba a ser ahorcado Mardoqueo. Pero en la noche Dios se movió. Capítulo 6, versículo 1. Aquella misma noche se fue el sueño al rey. Se le fue el sueño al rey. Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, que las leyeran en su presencia. Mis amados hermanos, esto parece una cosa de niños. No. Iba a ser muerto todo un pueblo. Pero Dios es Dios. Y en otras palabras, ¿qué hizo Dios aquí? Tocó al rey y le dijo, oiga, ¿qué hizo? Lo iban a matar a usted, ¿sí o no? ¿Qué ha hecho por el hombre que lo libró? Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo. ¿Sí está claro? Entonces el hombre se inquietó, no pudo dormir y hizo que trajeran las memorias. Recuerdan que pasó inadvertido, pero no pasó inadvertido delante de Dios. Cada hecho nuestro, mis amados hermanos, está escrito. Pero sí, no solo en las memorias del rey de Asuero, en las memorias del Rey de Reyes y Señor de Señores. Adorado sea Dios. Versículo 2. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero, o sea, matarlo.
Versículo 3. Esto, por lo que ustedes pueden sacar cuentas, más o menos yo creo que eran como las 5 de la mañana, 4 o 5 de la mañana. ¿Sí? Se ve que era de madrugada. Versículo 3. Y dijo el rey, porque como no había podido dormir, ¿sí? Y dijo el rey, qué honra. Cuando le dijeron eso, dijo, qué honra. O qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto que me salvó la vida. Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Versículo 4. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio a esta hora? En otras palabras, tan temprano, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablar al rey para que hiciesen colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Si está claro, hermano, bien tempranito. ¿Sí? Ahora, versículo 5. Y los servidores del rey, a esa hora yo creo que Mardoqueo estaba durmiendo. Pero yo creo que había orado. Si está claro, hermano, sí, Señor, tú ves cómo está esto. Ahora, versículo 5. Pero Mardoqueo no creo que supiera que el Señor se movía poderosamente mientras él dormía. Versículo 5. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Versículo 6. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Claro, ¿sí? Versículo 7. Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey. Aquí como pensaba que era para él, se iba pasando. ¿Sí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, que soy yo, ¿sí? Traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en la cabeza, que me la ponga ahora a mí. ¿Sí? Eso fue lo que dijo. Quítese la corona y póngamela. ¿Sí? Versículo 9. Y den el vestido, nada menos, y el caballo en mano, y den el vestido y el caballo en manos de alguno de los príncipes más nobles del rey. Y vistan a aquel varón, o sea que esa persona tenía que vestirlo. ¿Sí? Él pensó que tenían que vestirlo a él. ¿Sí? Y me parece ver cómo se le ponía una cosa a otra, y después salía bien elegante. ¿Sí? Ahora, y den el vestido y el caballo en manos de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey, que en este caso soy yo. Pienso yo, ¿sí? Eso lo muestra la palabra. Versículo 10. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo. No le dijo que la corona, ¿sí? Como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Adorado sea Dios. Y ahora, ese es nuestro Dios, hermano. No hay diablo que nos pueda destruir. No hay poder demoníaco que nos pueda destruir. Esta semana me llamó un señor que tiene problemas con hechiceras, con brujas. Y me decía, no son 3 brujas. Y vea cómo me tienen. Y yo le decía, entréguese al Señor y confía en el Señor y no hay bruja que lo destruya. Adorado sea Dios. Ese es el privilegio del creyente. Versículo 11. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, pueden imaginarse, e hizo pregonar delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real. Pues quizás tuvo que entregar todo eso. Y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza. Que el Señor nos guarde del poder demoníaco y que así haga con los enemigos del pueblo de Dios. Adorado sea Dios. Contó luego Amán a Zeres
su mujer, que por cierto era muy inteligente, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer, si de la descendencia, oiga eso, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, ese Mardoqueíto, ¿sí? Delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Casi una profecía. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete de Esther, que Esther le había dispuesto. Adorado sea Dios. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, y nos guarde de los poderes demoníacos. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, pero aquella misma noche, ¿sí? Pero aquella misma noche, mis amados hermanos, no, excúsenme, mis amados hermanos, ya. Ahora bien, la reina los invita al segundo día. Y lo que quiero que miren, mis amados hermanos, es la sabiduría que Dios le dio a esta mujer, el temple que Dios le dio a esta mujer, la capacidad que Dios le dio a esta mujer. Debía ser muy tierna y muy bella, pero me parece ver la cara de esta mujer cuando enfrentó al mismo diablo. Adorado sea Dios. Muy parecido a los hermanos. Miren el capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Versículo 3. Me parece verla. Tenía que enfrentar al mismo diablo. Las cosas podían salir bien o mal. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Ahora, versículo 3. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición. Oiga eso. O sea, o me concede la petición o máteme. Es lo que le dice. ¿Sí está claro? Sea dada mi vida por mi petición. O sea, o mi vida o mi petición. Ahora, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos. Y miren cómo lo dice. Generalmente se dice primero la segundo y después el primero, pero ella lo tomó primero. Dice: porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo. Yo creo que cuando ese rey dijo yo, porque era la reina, cuán bella, y parece que la amaba. Cuando ella dijo yo he sido vendida, lo golpeó. ¿Sí? Porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Yo creo que el rey estaba que se caía. ¿Sí? Versículo 5. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es? ¿Y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? ¿Quién es? Habló el rey. Y estos eran hombres, hermanos, no como ahora que somos medio hombrecitos. Estos eran machotes, estos eran hombres de guerra. ¿Sí está claro? Y su palabra era determinante. Ahora, Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio. ¿Sí? Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Versículo 8. Después el rey volvió del huerto del palacio, del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey:
¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Oiga eso. Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Estaba decidido. Versículo 9. Habló Dios. Habló Dios. ¿Por qué digo que habló Dios? Miren lo que siguió. Y dijo Harbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en la casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo. ¿Quién habló ahí? Dios dijo, allá está lo de él, ¿sí? El cual había hablado bien por el rey, dijo el eunuco. Entonces, ¿qué dijo el rey? Cuélguenlo en ella. Y está claro, hermano, ese es nuestro Dios. Hermano, el diablo puede ser muy poderoso, pero ante los hijos de Dios no hay nada que hacer. Él va delante de nosotros. ¿Sí está claro? Meterse con un creyente es cometer o con el pueblo de Dios es cometer un error muy grande. ¿Sí? Miren, mis amados, ya casi vamos a terminar. Miren Zacarías 2:8. Miren Zacarías 2:8. Esto no es un cuento de hadas, es la palabra de Dios. Alabanzas al Señor. Por eso, como oró nuestra hermana Silvia, hay poder en Dios sin importarlo por la que estemos pasando. Adorado sea Dios. Miren Zacarías 2:8. Dice la palabra: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que me despojaron. ¿A qué manda a las naciones? A hacer juicio, ¿sí? Porque el que os toca a la niña de su ojo. Esto no es un cuento. Adorado sea Dios. Miren Isaías 54:17, mis amados hermanos. Miren Isaías 54:17. Isaías 54:17. Dice así la palabra del Señor, 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Adorado sea Dios. Ay del que se mete con su pueblo. Entonces, mis amados hermanos, ya para terminar, ¿qué pasó con el judío? El judito que se sentaba a la puerta. ¿Qué pasó ese mismo día? Miren capítulo 8, versículo 15 de Esther. Capítulo 8, versículo 15 de Esther. Capítulo 8, versículo 15 de Esther. Dice: y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro. ¿Ah? ¿Quién se la puso? No sé. ¿Sí? Ahora, y un manto de lino y púrpura. Y cuando lo vieron en la ciudad, ¿qué dice? Y la ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó. Adorado sea Dios. El que parecía insignificante. Ahora miren, mis amados hermanos, el capítulo 10, versículo 1. Dice así: el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. Era muy grande ese señor y ese imperio. Y todos los hechos de su poder y autoridad y el reino sobre la grandeza ¿de quién? De Mardoqueo, con que el rey le engrandeció. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Ojo, porque Mardoqueo el judío fue segundo después del rey, fue el vicerrey, ¿no? El virrey, en otras palabras, porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero en ese gran imperio, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para su linaje. Alabanzas al Señor. Entonces, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude para saber que ni los infiernos ni los imperios pueden destruirnos.
Adorado sea Dios. Y que tenemos un Dios, no vamos a leer los textos porque ya estamos un poco de afán, mis amados hermanos, pero sabemos que tenemos un Dios que nos cuida, un Dios que nos guarda, un Dios que no duerme. Adorado sea Dios. Oremos, Señor, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias por tu presencia. Señor, que te adoramos, oh Dios. Ayúdanos para corresponder a ese amor. Ayúdanos para corresponder, Señor bendito, a esa bendición. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, Padre querido. Gracias por tu bendición en esta mañana. Ayúdanos para ver en ti un Dios amoroso, un Dios cuidador, un Dios bueno, como dice tu palabra, porque para siempre es tu misericordia, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. Danos fe para confiar en ti, Señor, sabiendo exactamente que nos sacarás adelante y que todo está bajo tu mano. Te alabamos y te glorificamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.